¿Te has preguntado por qué, a pesar de escribir un copy profesional, los clientes simplemente no llegan? Escribes, publicas, te esfuerzas, pero nadie te contrata. Incluso tus textos son muy buenos y están reconocidos. Oye, qué bien escribes. Pero al final se queda en nada, los clientes no llegan. En el vídeo de hoy te voy a compartir 3 errores que te están impidiendo vender. Empezamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo soy Ana Miller, soy experta en comunicación estratégica y copywriting y soy mentora de copywriters. Llevo 10 años trabajando como copywriter y acompañando a otros profesionales en su camino hacia esta profesión tan apasionante, y he detectado que hay un patrón que se repite con mucha frecuencia. Tú escribes tus textos con una técnica cuasi perfecta, con una muy buena estrategia, con muy buen criterio, y sin embargo no tienes clientes. Y no empieces a pensar lo típico, no es que no sé elegir las palabras adecuadas, no se trata tampoco de que no sepas poner en cada lugar la palabra adecuada, porque precisamente eso es lo que mejor haces. El problema es otro, el problema está en estos 3 errores que te quiero compartir hoy en este vídeo, que son errores que se repiten con mucha frecuencia y además, si no los tienes en cuenta, y la verdad es que se tienen poco en cuenta, consigues esto, haces textos técnicamente perfectos, pero no tienes clientes. Así que vamos a verlos con detalle cada uno de los errores. Vale, pues el primer error que comete muchísima gente es que escribes para impresionar y no escribes para conectar. ¿Y qué quieres que te diga? Pero es que a los clientes les importa muy poco si te has levantado esta mañana con muy optimista, muy positivo, muy creativo y has empezado a escribir y has dejado fluir tu creatividad. Al cliente eso no le importa. Al cliente lo que le importa es que realmente le expliques cómo va a transformar su vida, sus ventas, sus conversiones, el copy que tú le hagas. Este es un error muy común que últimamente me estoy encontrando muchísimo, sobre todo cuando voy navegando por redes sociales. La gente de verdad que es súper creativa y súper ingeniosa a la hora de escribir, de definirse con su propuesta de valor. Y al hilo de esto que estoy contando, mira, hace unos martes estuve aquí en directo en YouTube. Por si no lo sabes, todos los martes estoy en directo a las 20 horas de España, estoy en directo aquí en YouTube en una sección que se llama Los martes de copywriting en directo con Ana Miller. Ahí trabajamos copy muy específico, con ejemplos muy concretos y con técnicas que tú puedes implementar desde ya mismo. No hace falta que esperes porque ya mismo ya te doy las pautas para que lo lleves a cabo en tu copy. En ese live, te voy a dejar por aquí la tarjetita para que vayas a verlo, hablábamos justamente de esto, de la creatividad, y si no está ligada a la persuasión y no está ligada a la estrategia, se queda en eso, en creatividad, se queda como un copy como muy anecdótico. Y eso es lo que me estoy encontrando mucho últimamente. En ese live, como te digo, está mucho más extendido este tema. Por si quieres ir a verlo, como te digo, te dejo ahí la tarjetita. Y ahora te voy a poner un ejemplo para que entiendas a qué me estoy refiriendo y vamos a ver un poco la transformación de cómo crees que queda mejor y cómo realmente queda mejor, cómo lo lee el cliente y cómo lo interpreta el cliente. Vamos a la pantalla y te lo comparto en una diapositiva. Vale, ya estamos aquí. Bueno, el primer ejemplo, a ver, déjame que te lo ponga aquí. Esto es un caso real, ¿vale? Esta es una persona que trabajé con ella en mis consultorías. Ella acudió a mí porque le estaba pasando justo esto, es decir, ella es una copywriter de lo mejorcito que yo conozco y ella pues tenía el problema de que no tenía clientes. Y bueno, pues habló conmigo, estuvimos trabajando en unas sesiones juntas y partía de esta propuesta de valor que ves en la pantalla. Te la voy a leer en voz alta. Soy una arquitecta de las palabras que construye puentes emocionales entre marcas y personas. O sea, tal como lo estás leyendo, a mí sinceramente me fascinó. O sea, me pareció de una genialidad, porque realmente está muy bien construido, es muy bonito lo que dice y muy emocionante lo que transmite. Pero la realidad ahí fuera es que no funciona, porque ahí fuera su público objetivo no estaba entendiendo el mensaje. A esta persona lo que le estaba pasando es que le estaban llegando
muchísimos contactos de competidores suyos, de gente que sí que estaba estaban encantados con el copy que hace esta persona, y además se lo decían, oye, es que escribes de maravilla, porque tú tienes que entrar en sus redes sociales, en su web y demás, y créeme que hace un copy maravilloso, pero no tenía clientes. Porque como te pongo aquí, suena artístico, suena precioso, suena elegante, pero un cliente real no entiende qué hace ni cómo le ayuda a vender, porque esa propuesta de valor no está definida para nadie. Está muy poética, está muy romántica. Vamos a ver, después de trabajar esas sesiones de consultoría conmigo, estuve trabajando con ella en todo lo que es la propuesta de valor y mira cuál fue el resultado final. Te lo pongo en la siguiente diapositiva. Te lo leo. Escribo textos claros y persuasivos que ayudan a coaches y formadores a vender más programas online sin sonar forzados. Fíjate qué cambio. Y tú dices, pues que me gusta más la opción anterior. Es mucho más bonita la opción anterior, pero es mucho más práctica y mucho más eficaz esto que ves en la pantalla. ¿Por qué? Porque ya está dirigiéndose al nicho correcto. En este caso, esta copia se dirige hacia coaches y formadores. Es su público objetivo. Además, está ofreciendo el beneficio, vender más programas, vender más. O sea, ¿quieres vender más? Yo te ayudo a vender más. Y además, de paso, al hacer esta nueva idea de su propuesta de valor, fíjate qué cambio, porque metió ahí, sin sonar forzados, que esto es una objeción encubierta, una respuesta a una posible duda. Detectamos, haciendo la investigación, detectamos que efectivamente los clientes potenciales tenían de esta copywriter. Entonces, como ves, el primer paso que te sugiero, te recomiendo que vayas a ver ahora mismo es decir, oye, ¿cómo tengo mi propuesta de valor? ¿Cómo me diferencio de mi competencia? Mira, yo me estoy dando cuenta últimamente que la gente, cuando está definiendo su propia propuesta de valor, y claro, realmente la pregunta, digamos, detonante para saber si estoy realmente respondiendo con una buena propuesta de valor es la que te puede hacer un cliente. Oye, ¿por qué tengo que elegirte a ti y no a otro, ¿no? Entonces la gente, lo que detecto es que está escribiendo su propuesta de valor, o sea, buscando ese elemento diferenciador en base a su competencia y no en base a su cliente. Yo tengo que ser capaz de encontrar esa necesidad, ese deseo, ese miedo que tiene mi cliente potencial y dárselo como un elemento diferenciador. Oye, es que yo te voy a hacer esto porque sé que tienes ese problema, tienes ese miedo y tienes ese anhelo, ese deseo, ¿no? No basándome en que yo me diferencio de mi competidor, en que yo, pues no sé, es que yo escribo desde la autenticidad. Eso lo hacemos todos los copywriters. O es que yo me paro mucho a investigar al cliente. Es que eso lo hacemos todos los copywriters. O sea, realmente tienes que ir a buscar tu elemento diferenciador como profesional de cara a cómo te ve el cliente, no cómo te ves respecto a tu competencia. El segundo error, muy frecuente y muy habitual, es que no entiendes a tu cliente potencial, no conoces a tu cliente potencial. Parece una obviedad, pero es que la realidad es esta. Todos sabemos lo que es un buyer persona, todos sabemos lo que es un cliente potencial, un avatar, pero muy poquita gente realmente hace su investigación profunda de su cliente potencial. Y cuando hablo de investigación profunda, no me estoy refiriendo a que sepas dónde está tu cliente, cuántos años tiene o a qué se dedica. Es que tienes que profundizar muchísimo más. Mira, en mis mentorías, las sesiones más intensas que tenemos y que trabajamos son justamente las de la investigación, tanto de los mercados como de buyer persona. Y te puedo asegurar que todos mis alumnos, el 100%, es que es algo que no falla, siempre empezamos trabajando la propuesta de valor y todos trabajan una propuesta de valor como la que acabas de ver. Soy una arquitecta de las palabras, que por cierto, esta persona, este ejemplo que te traigo, como tienes, es una clienta mía, hoy en día tiene una facturación estable, tiene ingresos, está consiguiendo clientes del sector que ella quiere haciendo el copy que le gusta. Y solo por hacer ese pequeño cambio. Bueno, pues como te decía, todos mis alumnos empiezan con esa estructura de propuesta de valor que está muy bonita, pero que no tiene ningún tipo de conexión con el cliente. Cuando trabajamos el proceso de la investigación del buyer, que es una de las sesiones más intensas, bueno, todas lo son, pero esta es muy intensa, de mis mentorías, te aseguro que el 100% cambien su versión de la propuesta de valor. ¿Por qué hacen esto? Porque se dan cuenta de quién tienen delante. Y yo siempre te digo una cosa, y siempre se lo digo a todos mis alumnos.
El hecho de que hagamos una investigación de buyer persona, lo más exhaustiva y profunda que te puedas imaginar, con un montón de información que recopilamos, un montón de fuentes que consultamos y todo como tú quieras, no deja de ser una suposición. Es un boceto de cliente. La única y exclusiva manera que tienes de conocer a tu cliente potencial es hablando con él. Es otra de las cosas que siempre aconsejo y recomiendo. O sea, tienes que salir ahí fuera y tienes que hablar con tu mercado. Y tienes que estar continuamente en comunicación con tus clientes potenciales, porque es la única manera que tienes de saber cuáles son sus problemas reales. Esto te lo digo por experiencia propia. Yo estoy todos los días hablando con copywriters y la información que obtengo de sus problemas, sus inquietudes y sus miedos es brutal. Se acerca tímidamente a la investigación que yo hago, investigación de buyer, que además la tengo continuamente actualizada porque el mercado va cambiando. Otra cosa que tienes que hacer, mantén todo esto muy actualizado, porque además en un sector como el nuestro, en el sector digital, las cosas cambian con mucha rapidez. Cambian circunstancias, se presentan nuevas oportunidades, montones de detalles que tienes que conocer en tu mercado. Por eso es una cosa que tienes que hacer todos los días. Hablar con tu cliente potencial, habla con ellos, pregúntales, sácale información, que te cuenten qué es lo que les pasa. Y ahí es donde vas a tener la información más veraz, auténtica y de verdad real de quién es tu cliente potencial. Fíjate, insisto, tienes que hacer tu investigación, tienes que conocer a tu buyer, pero de forma paralela tienes que hablar con tu público objetivo para conocer realmente cuáles son sus problemas y sus inquietudes y sus miedos para que tú le pongas la solución con tu copy. Y el tercer error, muy habitual, es el de no especializarte. Sí, ya sé que tú estás empezando, ya sé que no tienes experiencia, ya sé que te cuesta mucho elegir un nicho, que tienes miedo a ver si por elegir un nicho me quedo sin oportunidades de trabajo. Sí, todo eso ya lo sé. Pero hoy en día, te guste o no te guste, si el mercado no te percibe como un copywriter experto en un sector en concreto, no eres visible, eres un copywriter más del montón y no vas a destacar nunca. Y eso al final te va a empezar a comer la cabeza, porque vas a empezar a ver si soy muy caro, voy a bajar los precios, casi que luego más barato, así cojo experiencia. Entras en el típico bucle de que bajo los precios y aunque los bajes vas a ver que no tienes clientes y vas a acabar frustrado. Es una realidad, siento ser tan dura, pero es que es así, es la realidad. Mira, si estás en búsqueda de nicho, de mercado, de un sector, no tienes muy claro cómo se hace esto, tengo un vídeo aquí en el canal, que te dejo por aquí también la tarjetita para que lo vayas a ver cuando finalice este vídeo, donde te enseño a hacer una investigación de mercados, para que tú sepas por dónde se mueve ahora mismo la demanda de copywriting, porque esto oscila mucho. Es decir, esto ahora mismo tú te pones a hacer una investigación y resulta que el sector, yo qué sé, del sector hotelero, pues está en el ranking en el ranking de los 5 primeros, está en tercer lugar. No lo sé, me lo estoy inventando porque esto va cambiando. Pero bueno, para que sepas cómo se hace esto, en este vídeo que te he dejado aquí marcado, ahí puedes ver cómo hacer una investigación de mercado, de nichos y cómo puedes, para que te hagas una idea de dónde se está moviendo ahora mismo la mayor oferta de copywriting. ¿Por qué tienes que especializarte? Porque es verdad que antes no hacía falta. Yo nunca pensaba en especializarme cuando yo empecé hace 10 años. Eso era bastante improbable, porque decir que eras copywriter, la verdad que te abría muchas puertas. Y gracias a eso yo he trabajado en muchísimos sectores y he conocido muchísimo y he aprendido mucho. Pero hoy en día no están igual las cosas. El mercado está muchísimo más competitivo, hay más competencia, hay muchísimos copywriters ahí fuera que hacen lo mismo que tú. Entonces las empresas, a la hora de buscar un copywriter, ya no buscan un copywriter como hacían antes, ahora están buscando un copywriter especializado en lo que trabaja mi empresa, porque les da más confianza, porque es una forma como de hacer una criba de todo lo que hay, de toda la oferta, la demanda, que hay de copywriters. Entonces al final, si tú te defines como un copywriter especializado en un determinado sector, te presentas como un experto, proyectas esa autoridad, entonces te va a ser mucho más sencillo, vas a conseguir clientes realmente. Vale, pues estos son los 3 errores más frecuentes y mega habituales que me encuentro siempre en el caso en el que tú haces muy buen copy, tienes muy buena técnica, tienes muy bien definida la estrategia, con una buena estructura,
pero no tienes clientes. Entonces, ahora, ¿cuál es la solución? ¿Qué hago yo ahora, Ana? ¿Cómo pongo yo esto en marcha? Bueno, pues te voy a dar un framework, un proceso, un método que yo he creado. Lo he llamado el método RIP. No tiene nada que ver con lo que estás pensando. Vamos a la pantalla y te lo explico para que lo entiendas mejor. Vale, pues ya estamos aquí. El método RIP, quiero que te quedes con estas 3 palabras que son el acrónimo que forman este método, que es la palabra redefine, investiga y posiciónate. Esto es lo que te recomiendo que hagas ahora mismo cuando acabes de ver este vídeo. Vete a hacer estas comprobaciones y estas mejoras y vas a notar cómo el flujo de clientes empieza a cambiar. Empiezan a pedirte propuestas económicas, empiezan a pedirte presupuestos, empiezan a llegarte los clientes que tú realmente quieres atender. Redefine tu propuesta de valor, lo que te he explicado antes, o sea, siéntate a hacerte la pregunta que te hace todo el mundo: ¿por qué tengo que elegirte a ti y no a otro? Y hazlo desde el punto de vista del cliente. Tienes que saber, en tu propuesta de valor, tienes que saber decir quién eres, qué haces, para quién trabajas y cuál es el beneficio que obtienes. Eso es realmente el elemento diferenciador. La propia propuesta de valor ya es de por sí un elemento diferenciador. Y tienes que encontrar ese beneficio, esa transformación para tu cliente desde su propio miedo, desde su propia necesidad, desde su propia inquietud, ¿vale? En segundo lugar, investiga a tu cliente ideal. Recuerda, tienes que conocerle mejor que a ti mismo y tienes que hacer una investigación muy exhaustiva y además una investigación, aparte de la que tú hagas por tu cuenta, pues encontrando todas estas necesidades, todas estas particularidades que tiene tu cliente ideal, saliendo ahí fuera a hablar con tus clientes potenciales y preguntándoles y conociéndoles, investigándoles. Y en tercer lugar, te tienes que posicionar como un especialista y para eso tienes que elegir un nicho de mercado que tienes que conocerlo muy bien, tienes que especializarte como un copywriter de ese nicho. Por cierto, hablando de nichos de mercado, ¿quieres saber cuáles son los 5 nichos más rentables en este momento para el copywriting? Es decir, los 5 nichos que mejor pagan el copywriting. Pues te dejo por aquí una tarjetita donde un vídeo que he publicado aquí en el canal donde te explico cuáles son esos 5 nichos por los que las empresas pagan muy bien y mucho más de la media el copywriting, y vas a ver por qué. Te invito a que lo veas cuando termines de ver este vídeo. Así que recuerda, redefine, investiga y posiciónate. Cuando haces análisis de estas 3 variables, cuando pones al día todo esto que estamos viendo en este vídeo, te garantizo, te aseguro, te prometo, pero no hace falta que yo te lo diga, tienes que comprobarlo tú porque lo vas a comprobar, vas a experimentar esa transformación, ese cambio de tendencia. En lugar de venir a ti de atraer al perfil equivocado, puede ser gente que te aprecia mucho, que son amigos, competidores, que incluso te dicen, oye, qué bien escribes, vas a empezar a atraer realmente a tu cliente potencial y eso se va a traducir en clientes, se va a traducir en vivir de lo que te apasiona, vivir de lo que escribes. Bueno, pues ahora llega el momento en el que yo quiero saber cuál de estos errores crees que estás cometiendo, o si hay algún error que tú crees que no lo estás haciendo muy bien, déjame un comentario, dime qué piensas, cuéntame un poquito qué te está pasando y te doy feedback personalizado. Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. ¿Te ha gustado? Dame un like, compártelo para que llegue a más gente. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo. Todos los jueves estoy subiendo un vídeo y también recuerda que los martes estoy en directo a las 20 horas de Madrid, hora de España, con todos vosotros en directo aquí en YouTube. Así que nada, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Te invito también a que te vengas conmigo a mi newsletter. Abajo te dejo en la cajita de descripción el enlace para que te suscribas, porque desde allí te vas a enterar de muchísimas más cosas que no comparto en otro sitio. Nos vemos muy pronto en siguientes vídeos. ¡Chao!